Esta es la sesión 9 del curso de Introducción al Caos y lo que vamos a ver en esta ocasión es el criterio para establecer si un punto periódico es de atracción o de repulsión. Así como en el caso de los puntos fijos, los puntos periódicos también pueden clasificarse como de atracción o de repulsión o neutrales, solo que el cálculo es diferente. Para determinar si un punto periódico x sub 0 de periodo n es de atracción o de repulsión, se debe calcular la primera derivada de fn de x y evaluarla en x0, recordando que fn de x es la enésima iteración de f de x y no f de x a la enésima potencia. Así vemos que para realizar esta evaluación necesitamos la regla de la cadena, que de acuerdo a los criterios de cálculo, esta para una función compuesta puede calcularse de la siguiente manera. La derivada de la función compuesta f o g de x es la derivada de f de g de x multiplicada por la derivada de g de x. Así, la derivada de la segunda iteración evaluada en x sub 0 es igual a f' de f de x sub 0 multiplicada por f' de x sub 0. Pero como f' de x sub 0 es x1, entonces nos queda que la derivada de la segunda iteración evaluada en x sub 0 es f' de x1 por f' de x0. La derivada de la tercera iteración evaluada en x sub 0 es la derivada de f evaluada en x2 por la derivada de f evaluada en x1 por la derivada de f evaluada en x sub 0. Si aplicamos esta regla n-1 veces, vamos a tener que nos va a quedar aplicando la regla de la cadena que la derivada de la enésima iteración evaluada en x sub 0 es la derivada de f evaluada en x a la n-1 por la derivada de f evaluada en x a la n-2 por, así vamos multiplicando hasta llegar a la derivada de f de x1 por la derivada de f de x sub 0. Se puede notar que la derivada de la enésima iteración evaluada en x sub 0 es simplemente el producto de las primeras derivadas de f en todos los puntos de la órbita. Esto significa que no tenemos primero que hallar la fórmula de la derivada de f a la n. Todo lo que necesitamos es encontrar la derivada de f y evaluarla en cada uno de los puntos de esa órbita. Por tanto, vamos a tener un corolario de la regla de la cadena a lo largo de un ciclo. Suponga que x0, x1, x2 hasta x a la n-1 están en un ciclo de periodo m para una función f con x y igual a la iésima iteración evaluada en x sub 0. Entonces vamos a tener que la derivada de la enésima iteración evaluada en x sub 0 va a ser igual a la derivada de la f enésima iteración evaluada en x1 y esto va a ser igual a la derivada de la f enésima iteración evaluada en x2 y esto va a ser igual a la derivada de la f enésima iteración evaluada en x1. Así tendremos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar la función menos 3 medios de x al cuadrado más 5 medios de x más 1. Y el punto 0 está en un ciclo de periodo 3, dado que f de 0 es igual a 1, f de 1 es igual a 2 y f de 2 es igual a 0. Entonces se pide hallar la derivada de la tercera iteración evaluada en x0, la derivada de la tercera iteración evaluada en 1 y la derivada de la tercera iteración evaluada en 2. Entonces, realmente existen dos caminos. Un primer camino es encontrar la derivada de la función y evaluarla en cada uno de los puntos periódicos y multiplicar esas evaluaciones y calcularles el valor absoluto. Otro método es hallar la tercera iteración, derivar esta iteración y evaluarla en 0. Después evaluamos esta derivada de la tercera iteración en 1 y por último evaluamos la derivada de la tercera iteración en 2 y
debemos hallar, según el corolario anterior, que las evaluaciones de la derivada de la tercera iteración evaluada en cada uno de los puntos periódicos nos va a dar igual. Entonces, ponemos nuestra función, hallamos su derivada, la evaluamos en los puntos periódicos y los multiplicamos entre sí. Calculamos la magnitud de esta evaluación y vemos que nos da 35 octavos. Y vemos que este escalar es mayor que 1, por lo que es un punto de repulsión. Teniendo en cuenta el corolario de la regla de la cadena, obtenemos que las derivadas de la tercera iteración evaluadas en los puntos periódicos van a ser iguales. Y vemos que efectivamente así es. Entonces, lo que se puede decir es que los puntos periódicos siempre van a tener un comportamiento de grupo. Así, abrimos una página en blanco de GeoGebra y damos, por ejemplo, la siguiente función. Esta función es periódica con periodo 2 y los puntos periódicos son 0 y menos 1. Podemos verificar esto de la siguiente manera. Primero vamos a hallar los puntos fijos. Entonces hallamos la intersección de f de x con la diagonal de 45 grados y encontramos los puntos fijos. Hallamos la segunda iteración y hallamos dónde se corta con la diagonal de 45 grados. Vemos que los puntos A y B, que son los puntos fijos, se repiten en la intersección de la segunda iteración, pero que aparecen el 0, 0 y el menos 1. Estos puntos periódicos 0, 0 y menos 1 los obtuvimos a partir de la intersección de la diagonal con la función de iteración. Esta va a ser una característica de estas funciones de iteración. Cuando nosotros hallamos la intersección de la función del espacio de fase con la diagonal, vamos a encontrar puntos fijos. Pero si nosotros hallamos la intersección de las iteraciones con la diagonal, lo que vamos a encontrar son puntos periódicos. Podemos verificar esto a través de una secuencia. Por ejemplo, hallamos la secuencia de la iteración de f de x evaluada en 0. Entonces, cuando nosotros evaluemos esta función, nos va a dar puntos periódicos 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, lo que está mostrando que esos puntos adicionales a los puntos fijos son puntos periódicos. Si nosotros hallamos una tercera iteración, vemos que esta tercera iteración no corta la diagonal, por lo tanto no contribuye con puntos periódicos adicionales. Vamos a hallar la derivada de la función de espacio de fase y vamos a hallar también la derivada de la segunda iteración. Y vamos a evaluar a la derivada de la segunda iteración en el punto C, que es uno de los puntos periódicos. Asimismo, vamos a hallar la evaluación de la derivada de la función de espacio de fase en la x del punto C y en la x del punto E y los multiplicamos entre sí. Y vemos que nos da lo mismo que la evaluación en la derivada de la segunda iteración. Vamos a hallar la evaluación de la derivada en la x del punto E, es decir, en 0, y vemos que también nos da lo mismo. Lo que acabamos de demostrar es que da lo mismo evaluar en la derivada de la función del espacio de fase y multiplicar las derivadas que evaluar la derivada de la segunda iteración en cada uno de los puntos periódicos. Vamos a cambiar de función, vamos a dar la función que vimos en el ejemplo, vamos a hallar los puntos en donde se interseca la función f con la diagonal de 45, vamos a hallar la función de la segunda iteración y hallamos también en donde se interseca esta función con la diagonal. Vemos que el punto E y el C, los puntos fijos, se están repitiendo. Entonces nos queda el F y el D. Hacemos una secuencia
de la iteración de f de x evaluada en xf, que es uno de los puntos periódicos, y vemos que nos da 1.85, 0.48, 1.85, 0.48. Es decir, que el punto f y el d son puntos periódicos. Vamos a hallar la tercera iteración y hallamos en donde se interseca esta función con la diagonal y vemos que si hay puntos de intersección. Vemos que el punto 2 y el 1 y el 0 no están repetidos, por lo que vamos a evaluar en esos puntos para ver si son periódicos, y entonces vemos que nos da 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, es decir, son puntos periódicos. Siempre va a ocurrir esto: la intersección de la función del espacio de fase con la diagonal de 45 nos va a dar los puntos fijos, y la intersección de las siguientes iteraciones nos va a dar puntos periódicos. Hallemos la derivada de la función de espacio de fase. Hallemos asimismo la multiplicación de las evaluaciones en la derivada de la función de espacio de fase de los puntos periódicos de la segunda iteración. Hallemos la derivada de la función de la segunda iteración. Asimismo, evaluemos la derivada de la segunda iteración en uno de los puntos periódicos y vemos que nos da exactamente lo mismo que el producto de la evaluación en la derivada de la función del espacio de fase. Evaluemos la derivada de la segunda iteración en el otro punto periódico y vemos que igualmente nos da lo mismo. Es decir, los puntos periódicos siempre van a tener comportamiento de grupo. Verifiquemos esto con la derivada de la función de la tercera iteración. Hallemos la derivada de la función de la tercera iteración y hallemos la evaluación de la derivada de la tercera iteración y vemos que nos da en un caso 4.37 y en el otro caso 4.38. Sin embargo, pongamos 10 cifras decimales al redondeo y vemos que efectivamente nos da exactamente lo mismo. Es solo un redondeo que hizo el equipo. Entonces, los puntos periódicos siempre van a tener comportamiento de grupo. Si un punto periódico es de repulsión, todo el conjunto es de repulsión. Y si un punto periódico es de atracción, todo el conjunto es de atracción. Bien, en la siguiente sesión vamos a empezar a platicar acerca de las bifurcaciones.